Buenas noches, alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase de química en videos. En este caso vamos a iniciar la aproximación a nuestro segundo bloque, la unidad número 4, la clase número 12, correspondiente a estequiometría de reacción. ¿Sí? En nuestra primera sección de esta unidad número 4, nosotros abordamos todos los conceptos relacionados a la combinación de los elementos que teníamos en la tabla periódica. Aprendimos qué tipos de compuestos podemos formar, cómo se combinan, cuáles son las relaciones que existen entre ellos, cuáles son los enlaces que le permiten, ¿sí?, unirse, reaccionar, dar lugar a los distintos tipos de productos, sales, hidróxidos, ácidos, hidruros, óxidos, etc. ¿Sí? También esto se combina con la teoría que hayamos trabajado previamente, la cual nos hablaba de las características de cada uno de los elementos, las reacciones químicas que pueden hacer, los tipos de enlaces que pueden formar. Ahora, teniendo en cuenta toda esta información y después de haber aprendido mínimamente, porque nunca dejamos de aprender, vamos a tener que seguir practicando mucho todavía, vamos a trabajar con esta información. Una vez que nosotros aprendimos a hacer una ecuación química, lo siguiente es darle utilidad en el mundo de lo que va a ser nuestro trabajo de laboratorio. Para ello, nosotros vamos a hablar de estequiometría. ¿Sí? ¿Qué es la estequiometría? La estequiometría es la ciencia que me va a permitir a mí medir las proporciones cuantitativas, o sea, las cantidades en valores numéricos, que hay entre la masa de los distintos elementos químicos que se relacionan en una reacción química. ¿Sí? Recordemos que teníamos ecuaciones químicas donde decíamos, por ejemplo, para un óxido, un átomo de hierro se combina con 2 átomos de oxígeno para darme X cantidad de moléculas de óxido de hierro, dejando de lado si es con la menor valencia o la mayor valencia. Bueno, ahí estamos hablando de una relación de elementos. X cantidad de átomos se combinan de entre 2 o más reactivos para dar 1 o más productos. O capaz una relación más común o más llevadera, que es 2, ¿sí?, la combinación entre el hidrógeno y el oxígeno para darme agua. Una molécula de agua son 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esa es la formación de la molécula. Y los reactivos son una molécula de hidrógeno, recordemos que el hidrógeno es diatómico, y una molécula de oxígeno para dar una X cantidad de moléculas de agua. ¿Sí? Por eso nosotros también trabajamos con el balanceo que nos va a permitir a nosotros determinar cuáles son las proporciones entre reactivos y productos. ¿Sí? Cuando hacíamos la ecuación química la balanceábamos para que las masas se mantengan, y esas proporciones son las que van a trabajar dentro de la estequiometría. Aprendimos cómo en relación del armado de la ecuación química están esas proporciones. Ahora nosotros vamos a trabajar con cantidades, porque al final de cuentas nosotros lo que vamos a hacer en un laboratorio químico es combinar cantidades. ¿Sí? Pero ahí entramos en un pequeño problema. ¿Sí? En un laboratorio químico, el cálculo estequiométrico me determina a mí tener que contar cantidades, ¿sí?, de sustancias químicas. Y dentro del cálculo estequiométrico, al químico se le va a exigir contar átomos o moléculas. Y tenemos, por ejemplo, en esta imagen, una combinación simple. Un átomo de azufre más un átomo de hierro me va a dar sulfuro de hierro. Sulfuro de hierro, sí, disculpen. Entonces, ¿cómo yo voy a poder determinar o cómo yo voy a poder conformar un sulfuro de hierro? Sabemos que los átomos son nanoscópicos, microscópicos, nanoscópicos. No tenemos la posibilidad de agarrar en un laboratorio con una pincita microscópica un único átomo de azufre y combinarlo con un átomo de hierro para que me dé sulfuro de hierro. ¿Sí? ¿Cómo puedo contar entonces lo incontable, como dice la pregunta abajo? ¿Cómo yo puedo llegar a dilucidar un valor o pesar un valor que es ínfimamente pequeño? No existe balanza en el mundo que lo pueda
pesar. ¿Cómo trabajan en el laboratorio si yo no puedo pesar las moléculas y los átomos? Nos vamos a guiar entonces por otro concepto, ¿sí? Que es medir una cantidad X de materia. Siguiendo este concepto, este ejemplo que habla de proporciones. Cuando yo hago una ecuación química, yo tengo la fórmula, la proporción de elementos que se combinan. En este caso, un átomo de azufre con uno de hierro me va a dar una molécula de sulfuro de hierro. Esa es mi proporción, 1 y 1. En otros casos puede ser 2 y 1, o 1 y 2, o 5 y 7, ¿sí? Esas son las distintas recetas que nosotros aprendimos a hacer. Si rememoramos, si pensamos, si miramos atentamente las fórmulas químicas que estuvimos haciendo y estuvimos balanceando, podemos empezar a dilucidar esas proporciones. Tales cantidades de elementos o de moléculas se combinan con tantas cantidades de las otras para darnos un determinado número de productos. Nosotros nos dedicamos a formar las ecuaciones, a ver nuestras recetas, nuestras fórmulas. Ahora nosotros vamos a aprender cómo hacemos para darle un sentido de cálculo, para poder darle un significado que nos permita a nosotros trabajar en un laboratorio con esa receta aprendida. Para eso tenemos el concepto de mol. ¿Sí? Como dice, como un átomo, un ion o una molécula es extremadamente pequeña, ¿sí? Yo voy a contar entonces cantidades de materia, no voy a contar por individual un único átomo, sino que yo voy a generar una unidad de medida que me exprese cantidad de sustancias, cantidad de materia. Por ende surge el concepto de mol. El mol es una magnitud física, ¿sí? Una magnitud es todo aquello que yo puedo medir, ¿sí? Es una de las 7 magnitudes físicas de la física, básicas, fundamentales, que me va a permitir a mí calcular la cantidad de materia. ¿En base a qué? En base a la cantidad de átomos que componen 0,012 kilogramos de carbono. ¿Sí? ¿Qué sería 0,012 kilogramos de carbono? 12 gramos de carbono. La masa atómica del carbono. ¿Sí? Entonces, un mol es la cantidad de átomos que hay en 12 gramos de carbono. Pueden estar pensando, ¿y cuántos átomos hay entonces? Si es imposible contarlos, ¿cómo sé cuántos átomos hay como para que a mí esta unidad de medida que se refiere al mol me pueda servir de ejemplo? Porque recordemos, mol es cantidad de materia que hay en relación a la cantidad de átomos que tienen 12 gramos de carbono. ¿Cuál es esa cantidad de átomos? Bueno, ahí viene en rescate nuestro segundo valor que trabaja la estequiometría, que es el número de Avogadro. Avogadro, científico, químico y físico, definió por medio de experimentos, de cálculos y de distintas experiencias que el número, ¿sí?, de átomos que contiene esos 12 gramos de carbono es igual a 6,022 por 10 elevado a la 23. O sea, como ven abajo, 602.200 trillones de átomos hay aproximadamente en 12 gramos de carbono. Y ahí supongo que ya todo el mundo está pensando, güey, acá me perdí, no entiendo más absolutamente nada. Rememoremos, dijimos, el mol es la cantidad de materia que está representada en 12 gramos de carbono. Y esa cantidad de materia es este número, ¿sí? Pero no nos vayamos a confundir. Hablamos de mol como una unidad de magnitud física referida a la cantidad de materia. Por ende, yo puedo hablar de mol referido a cualquier cosa, no únicamente átomo. Nosotros lo acuñamos como una de las unidades físicas representativas de la química. Pero yo puedo trabajar con moles de cualquier cosa. Yo puedo decir, tengo un mol de naranjas.
¿Y cuántas naranjas representa un mol? Bueno, representan estos 600, 2.200 trillones de naranjas. Lo suficiente como para cubrir el país en al menos unos 15 metros de profundidad de naranjas. Muchísimo. Considerando que nosotros en el planeta, ¿sí?, somos aproximadamente 42 mil millones de habitantes en el planeta. Perdón, me confundí. Nosotros somos 42 millones de habitantes en Argentina y en el planeta, en el planeta Tierra aproximadamente somos 7.000 millones de habitantes. El número sigue quedando chico, el número de abogados es mucho más elevado. Entonces, para poder decir un mol de personas, yo tendría que tener 600, 2.200 trillones de personas viviendo en el planeta que en el espacio que tenemos no nos alcanza el espacio, ¿sí? Entonces, un mol representa una cantidad elevadísima, que en química es aceptable este número porque nos va a representar partículas que son microscópicas. Pero no es única y exclusivamente parte de la química, sino que se puede utilizar en cualquier contexto. Recordemos, es una unidad, es una magnitud física que me va a representar cantidad de materia, y esa cantidad de materia es igual a este valor n, que es 6,022 por 10 a la 23. Entonces, algunas consideraciones, porque puede parecer todavía muy en el aire, algunas consideraciones. Primero, la magnitud del mol es una cantidad de sustancia, ¿sí? Se va a adaptar al tipo de sustancia, pero no es un número, ¿sí? Es una cantidad de sustancia X que va a contener este número de partículas, pero no es igual a decir un mol es igual a el número de Avogadro, ¿sí? Porque ahí entraríamos en conflicto, ¿sí? No es fijo, sino que es una cantidad de materia, ¿sí?, que utiliza como referencia el número de Avogadro. Entonces, como dice en el otro cuadro, es una cantidad X de materia que corresponde a una masa determinada. Pero no puedo confundir mol con gramos, porque muchas veces hablamos, y vamos a hablar, de un mol de X sustancia vale tantos gramos. No, lo que nosotros vamos a hablar es un mol de X sustancia tiene el número de Avogadro de átomos o de moléculas de esa sustancia, y esa cantidad de moléculas en contexto va a pesar o va a tener una masa X de gramos, ¿sí? El mol no es X gramos, no es una relación como el metro, que digo, un metro son 100 centímetros. El mol es la cantidad de entidades físicas contadas con respecto al número de Avogadro. Entonces, su masa va a variar, porque dijimos, un mol lo puedo aplicar a cualquier cosa. Si yo hago una analogía y digo, bueno, tengo un mol de naranjas, o sea, 6,022 por 10 elevado a la 23 de naranjas, va a pesar muchísimo más en masa de gramos en peso que un mol de plumas, ¿sí?, que su masa es muy inferior, y tengo igual la misma cantidad de plumas que tendría de naranjas, porque hablamos de cantidad de materia. Un mol de pluma va a ser 6,022 por 10 a la 23. Un mol de naranjas también va a ser 6,022 por 10 elevado a la 23, pero en relación a los gramos y a la masa, las naranjas pesan más porque son más grandes, y la pluma va a pesar menos. ¿Se entiende? Y como dice, el mol es una determinada cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de unidades elementales que estamos considerando. Esto es muy importante a pesar de que yo lo haga repetitivo, porque va a definir la naturaleza del mol y va a evitar que nosotros nos confundamos cuando trabajemos con los moles, ¿sí? Porque vamos a trabajar con mol y el valor de gramos de un mol de una sustancia X. Entonces, hablando rigurosamente, cuando yo hable de mol, yo tengo que especificar de qué partícula o a quién nos estamos refiriendo, porque ahí va a tener significado el valor del mol. Acá nosotros tenemos, en este ejemplo, un mol de distintas sustancias.
Como vemos, un mol de azufre, un mol de hierro, un mol de zinc, un mol de agua. Todas contienen el valor N de átomos o de moléculas en el caso del agua. Todas tienen lo mismo. En valor N de número de Avogadro, todos tienen un mol, o sea, tienen 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos de ese elemento o moléculas en el caso del agua. Pero su masa es distinta, porque sus valores de sus pesos son diferentes porque tienen distintas masas atómicas. El hierro es más pesado que el azufre. El zinc es más pesado que el hierro, entonces un mol de zinc pesa más que un mol de hierro y un mol de hierro pesa más que un mol de azufre. ¿Sí? Y aún así, un mol de azufre pesa mucho más que un mol de agua. Entonces, todos tienen el mismo valor, que es la cantidad de materia, 6,022 por 10 elevado a la 23. Pero en cuestión de masa, en un laboratorio, un mol de una sustancia no es lo mismo que de otra. Y eso vamos a tener mucha consideración y vamos a ir aprendiendo cómo infiere en relación a los compuestos que nosotros vamos a formar. Y por último, para terminar, repetir una última vez. Un mol es una magnitud física que calcula cantidad de materia, no gramos de materia. ¿Sí? Hablamos de cantidad. Esa cantidad es lo que yo expreso en relación a el número de Avogadro. 6,022 por 10 elevado a la 23, en el caso de un mol del átomo de un elemento, átomos de ese elemento. Y el mol de un elemento va a estar representado por su masa atómica en gramos. ¿Sí? Entonces, me voy a la tabla periódica, me fijo la masa atómica, por ejemplo, del hidrógeno, la masa atómica del hidrógeno es 1, entonces un mol de hidrógeno va a tener una masa de 1 gramo. ¿Sí? Y va a tener una cantidad de átomos de hidrógeno con un valor de 6,022 por 10 a la 23 átomos. Me voy al oxígeno, me fijo, la masa atómica del oxígeno son 16 gramos. Entonces, un mol de oxígeno va a tener un peso en gramos de 16 gramos. Y va a tener una cantidad de átomos de oxígeno igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos, porque el mol representa esa cantidad de entidades o átomos o moléculas. ¿Sí? Espero que se logre entender un poco. En las actividades que le voy a anexar al video, ¿sí? Va a haber una serie de ejercicios para ir reflexionando sobre este contexto. Sí, es teórico, no vamos a hacer todavía cálculos. Los cálculos van a empezar con la clase siguiente, donde vamos a ver cómo utilizamos esto en relación a la ecuación química. Pero primero nosotros debemos identificar qué es lo que nosotros vamos a calcular. ¿Por qué nosotros vamos a empezar a hablar en los siguientes ejercicios de gramos de cierta sustancia, de moles de cierta sustancia? Es para entender esto que nosotros trabajamos con cantidades de materia. Espero que les haya sido de utilidad. Disculpen la tardanza y disculpen la carencia de videíto frontal como hacemos siempre, ¿sí? Debido a que tengo dificultades con la cámara. Y bueno, ante cualquier cosa ya saben los lugares y los medios de consulta. Nos estaremos viendo en la próxima clase.